Para ser justos, tienes que tener un IQ muy grande para entender mi suéter. Pinocho, de Guillermo del Toro, es una película animada hecha con stop motion del año 2022, dirigida por el director mexicano junto a Mark Gustafson, y que no se debe confundir con Pinocho, la película de Disney que salió en el 2022, y a su vez tampoco debe ser confundida con Pinocho, la verdadera historia, película animada rusa que salió a inicios del 2022. When can I leave to be on my own? Si tuviera una moneda por cada película de Pinocho que salió este año, tendría 3 monedas, lo cual no es mucho, pero es raro que pasara 3 veces. Pero la película de Guillermo del Toro se destaca porque, aunque siga siendo una historia apta para toda la familia, contiene complejos mensajes políticos y filosóficos sobre la vida, la muerte, el fascismo y la obra del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, el cual de hecho hace un inesperado cameo al inicio. Por supuesto que no esperaba menos de Guillermo del Toro, y la verdad ya era hora porque la historia original de Pinocho siempre se me pareció una fábula existencialista. Porque estamos hablando de una marioneta que adquiere vida de la nada y debe aprender lo que significa ser un niño de verdad. Por supuesto que esto se puede prestar a diferentes análisis. La novela original titulada Las aventuras de Pinocho, o en su nombre italiano, Le avventure di Pinocchio, ¡mamma mía!, fue escrita en 1883 por Carlo Collodi, quien escribió el cuento a manera de parábola masónica, porque Collodi pues era masón. Últimamente la masonería tiene una mala reputación. Escuchamos su nombre y pensamos en sociedades malvadas gobernando el mundo desde las sombras, y eso no es necesariamente lo que significa. En primera, la francmasonería es prácticamente un club social hoy en día. Literalmente puedes googlear tu sede más cercana, ir y pagar tu inscripción, hacer tu examen y formar parte de este prestigiado club, siempre y cuando pagues sus mensualidades. La francmasonería es más como una identidad académica a la que puedes adjuntarte, y sin duda hay gente poderosa que se suscribe a esta ideología, así como hay gente muy poderosa de diferentes religiones, de diferentes razas, con diferentes perspectivas políticas y diferentes orígenes. Pero esto no cambia quién está a cargo, ni las estructuras de poder en el mundo, porque el problema no son los rasgos identitarios de la persona que te pisa el cuello. El problema es que alguien pueda adquirir el poder económico para hacerlo en primer lugar. Porque tal vez el problema es la existencia de los ultrabillonarios y el acaparamiento de recursos, y tal vez nos surge hacer una revolución. Pero ¿qué he de saber yo? El punto es que la francmasonería, como filosofía de vida, está centrada en valores como la búsqueda de la virtud, el cual dicen que solo puede ser lograda a través de la constante búsqueda de la verdad, el honor y vivir una vida moral, entendiendo virtud de manera similar a como lo entendían los griegos clásicos. Es decir, la forma de vida ideal a la que puede ascender un hombre, la virtud humana. En este sentido, la francmasonería asemeja más una religión, en tanto que tiene códigos de conducta, sistema de valores, prácticas y ritos, pero sin dejar de ser compatible necesariamente con otras religiones conocidas. Este concepto de la virtud puede ser entendido desde la noción del arete, que era la palabra griega para designar esa belleza inherente en lo bueno, en lo moral y en el actuar correctamente dirigido siempre hacia el bien. Pinocho es entonces una fábula masónica, que cuenta la historia de un niño que empieza su vida como un ser amoral, deshonesto y desobediente. Pero conforme aprende valores como la honestidad y la obediencia, puede dirigir su búsqueda de la verdad al punto en el que adquiere esta virtud inherente al ser humano, lo que le permite entonces convertirse en un niño de verdad. Es en la virtud y en la moral en la que un hombre adquiere su humanidad. Por eso no es coincidencia que el protagonista sea un niño, porque en la antigüedad el niño era visto como una versión salvaje y amoral del ser humano. Pero gracias a la educación podemos convertirlos en seres virtuosos que se inscriban en la sociedad, participen en la cultura y puedan convertirse en personas de bien. Este pensamiento origina de autores de la Ilustración como Jean-Jacques Rousseau, quien era considerado por mucho el padre de la pedagogía por ser de los primeros en escribir sobre la importancia de la educación para dirigir a las infancias a una vida virtuosa. Aunque Rousseau no conceptualizaba a los niños como fundamentalmente amorales y salvajes, sino más bien con cierta pureza incorrupta previa al momento en el que se adapta completamente a la cultura, lo cual es el discurso metafísico sobre las infancias que más predomina en la actualidad. Pero de igual manera, esto no hizo que Rousseau se responsabilizara de cualquiera de sus hijos abandonados.
Esto puede ser visto también al inicio de la película de Guillermo del Toro, donde Pinocho es un ser nuevo, completamente incapaz de comprender el bien y el mal en sus acciones, simplemente actúa por impulso, y posteriormente debe ser Geppetto el que le explique con retrospectiva si lo que hizo fue o no fue correcto, como pasaría con un niño de verdad. Esto asemeja a lo que autores como Emil Durkheim definen como educación, un proceso en el que los adultos van guiando a los niños a aprender las normas establecidas de su comunidad. La sociedad previamente ha definido lo que es el bien y el mal a partir de lo que le es más útil para todos. Y ya que el niño es el nuevo que viene a integrarse a este sistema de valores, la virtud puede ser definida como qué tan efectivo fue este proceso educativo en incorporar operativamente al niño a la moral de esta sociedad. Entonces Pinocho trata sobre cómo la virtud nos hace verdaderamente humanos y que siempre debemos dirigirnos hacia la moral y hacia el bien. Y el hecho de que Pinocho sea un niño nos remite al proceso educativo en el que los niños son integrados a la sociedad y se les enseñan los valores que la cultura considera virtuoso. Al hacer lo que la sociedad considera bueno, Pinocho se vuelve un niño de verdad. Por supuesto que lo bueno es autoevidente, porque quien juzga qué es lo bueno es la misma sociedad que ya ha establecido previamente lo que es bueno para ellos. Por eso todo lo que produce la cultura para beneficio propio debe ser bueno por definición, independientemente de si es ontológicamente bueno o no en el gran esquema de las cosas. Por eso sabemos de antemano que la educación es buena, que las escuelas son buenas, porque la finalidad es reproducir los valores de la cultura en la que existimos. Todo bien ahí, pero ¿qué sucede cuando es la sociedad la que está mal? ¿Qué pasa cuando actuar mal se considera sano en una sociedad enferma? Si lo que buscamos en un niño es que obedezca y se adapte a los valores de su cultura, ¿cómo podemos justificar la moral y la virtud en una sociedad que hace cosas malas? Como por ejemplo, no sé, la Italia fascista de 1940. Aquí es donde Guillermo del Toro se separa fundamentalmente de cualquier otra interpretación previa. Al poner a Pinocho bajo las órdenes del dictador Mussolini, el director nos pide reflexionar sobre los límites de la obediencia y cómo la virtud no puede ser sinónimo necesariamente de lo que la sociedad del momento considera como bueno. Citando a Guillermo del Toro, para mí lo interesante era, ¿puedo hacer un Pinocho que celebre la desobediencia, al contrario de celebrar la obediencia? ¿Puedo hacer un Pinocho que no se convierte en un niño de verdad al final, solo porque logró ser obediente? Y esta moraleja funciona no solo específicamente con las dictaduras del siglo XX, sino también con el capitalismo del siglo XXI, a través del personaje del Conde Volpe, el malvado marionetista que explota a Pinocho para obtener ganancia. Nótese cómo la película nos subraya una complicidad inherente entre el fascismo y el capitalista. Mientras el capitalista admira y aspira a los valores del fascismo, el fascismo le permite funcionar a cambio de producirle propaganda. Vaya qué mensaje tan progre nos marcó Guillermo. No estoy sugiriendo que sea basado, pero basado. Hay virtudes, digamos, en principio, ontológicas, que se necesitan imponer por encima de las morales contenidas en ciertos momentos históricos. Valores universales como el respeto a la integridad del otro, la libertad, la tolerancia y el amor. Sí, quizás es la virtud lo que nos hace humanos, pero la virtud no necesariamente debe significar obediencia ciega. Pero si la obediencia no es lo que nos hace humanos, entonces, ¿qué es? Pues resulta que la referencia a Schopenhauer no fue mera casualidad, porque la película es, en su núcleo, filosofía existencialista pura. La película nos plantea que lo que verdaderamente nos hace ser humanos es la muerte. Al inicio, Pinocho no puede morir, lo que hace parecer su vida más como un acto innatural, inhumano. Puede ser atropellado, arrojado, ser disparado por el mismísimo Mussolini y regresar como si nada. Pero es cuando pierde su inmortalidad para salvar a Geppetto, cuando logra por fin ser un niño de verdad. Es posible que se entienda que sacrificar tu vida eterna como un acto desinteresado para el otro es lo que verdaderamente hizo humano a Pinocho. Pero no creo que sea el caso porque la película nos recalca constantemente la importancia de la muerte y el hecho de que la inmortalidad no puede ser la bendición que podrías creer. Esto asemeja a obras de otros filósofos existencialistas como Martin Heidegger, que definía al ser humano a partir de su relación con la muerte. El Dasein, o traducido al español como el ser ahí, también es el ser para la muerte. Este es, necesariamente,
el paso que antecede a toda moral, pues cuando el ser humano entiende su finitud y la posibilidad de su muerte, es cuando sus actos verdaderamente obtienen el peso que se merecen. Esto nos remite al concepto de la angustia, que es estudiado también por otro filósofo existencial, Søren Kierkegaard, que no solo explica la angustia como ese saber de la posibilidad de la muerte propia, sino como también la angustia de la elección, entender la responsabilidad propia que cada persona tiene sobre su actuar y sobre las decisiones que modelan su vida propia, sin tener que atribuirle responsabilidades o culpa a una figura superior, como Dios, por ejemplo, ya que el hombre ha sido abandonado a su suerte. Dios no lo acompaña y él necesita hacerse responsable de sus propios actos sobre la tierra. El ser ahí es arrojado a la vida sin haberlo pedido y sin entender qué rayos está pasando, como lo podemos ver con Pinocho al inicio de la cinta, literalmente arrojado al mundo. Heidegger menciona que esta condición de arrojamiento es la que enfrenta al hombre con su responsabilidad, porque está solo al momento de ser arrojado. Incluso para cristianos como Søren Kierkegaard, el hombre no puede ni debe ampararse usando la figura de Dios. No hay un aval cósmico para la moral. Esta es la famosa muerte de Dios, enunciada por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Y justamente esta noción existencialista de vivir en un mundo sin Dios surge después de las guerras mundiales a inicios de los 40s. Ante la confrontación de un mundo sin Dios y nadie a quien podamos responsabilizar de la moral y de nuestras acciones, muchas personas se acercan más a otras instituciones que pudieran sustituir estas figuras garantizadoras. Estas figuras paternas, por así decirlo, que pueden ser instituciones como la iglesia y a veces instituciones como el Estado. Específicamente, estas dictaduras que parecen querer controlar cada arista de la vida personal de los individuos. Por eso tampoco es coincidencia que la religión institucional, el fascismo y el capital formen una especie de eje que se concuerda y se coordina a la perfección. No estoy sugiriendo que sea basado, pero basado. Guillermo del Toro menciona, para mí, mis películas, refiriéndose al Espinazo del Diablo y el Laberinto del Fauno, tratan sobre paternidad, sobre ser un padre y sobre ser un hijo. Yo creo que en esas iteraciones, el fascismo parece estar interesado en una figura paterna de otro tipo y hacer que nos entreguemos a un mismo padre que unifique el pensamiento. Frente a la angustia de entendernos a nosotros mismos frente al volante de nuestra vida, podemos caer en la tentación de entregarle el volante a alguien más, para que controle nuestras decisiones por nosotros mismos. Por eso aquí, la temática del fascismo embona muy bien con la fábula existencialista de Pinocho. Al final de la cinta, se nos recuerda la moraleja basada precisamente en el pensamiento de Arthur Schopenhauer, que la vida irremediablemente termina en la muerte, y es esa muerte la que llenará nuestra vida de sufrimiento. Pinocho estará condenado a ver a sus seres queridos morir, así como probablemente nosotros lo estamos también, pero no por eso vale menos la pena vivirla. Es gracias a que la vida acaba que debemos valorarla y apreciarla en cada instante que podamos. Una muerte, por más trágica que sea, nunca es el final. Así como la película empieza literalmente con la muerte del hijo de Geppetto, también es el inicio de la vida de Pinocho. La vida se aprecia mirándola hacia atrás, pero debe vivirse caminando hacia adelante. Pero al final del día, y como dice Geppetto, por cada vida que se acaba, otra debe comenzar. Y si quieres saber más sobre Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche y otros filósofos existencialistas en tus películas favoritas, te sugiero que te suscribas a mi canal, porque eso es lo que hacemos aquí. Y te sugiero también que veas este otro video que seguramente te va a encantar. Yo fui Praska Reviews y nos vemos ahí.